Hernández hoy conmigo. No sabe qué gusto me da poder compartir conversación con esta periodista tan respetada, tan querida, tan admirada por el público. Desde luego tengo que decirlo por su colega, por mí. Me da mucho gusto, Anabel, que estés con nosotros. Perdóname desvelarte. Sé que estás en horario europeo y que siempre es una complicación, pero te agradezco que nos hayas aguantado hoy para poder conversar. No, al contrario, siempre es un gusto hablar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Pues hemos estado hablando de la situación italiana y me muero ganas de preguntarte muchas cosas, pero la verdad es que hoy la coyuntura nos lleva en otro lado. El día de antier el presidente López Obrador señalaba, bueno, en realidad fue, perdón, la semana pasada, que el periodismo no se había encargado de relatar el episodio García Luna como se debía, y pues desde luego a muchos nos brincó el dato, sobre todo pensando en periodistas como tú, pues que entre otras cosas tuviste que dejar este país justamente por cubrir el expediente de García Luna con tus libros y tus artículos. Entonces, en este sentido, supongo que no se estaba refiriendo a ti y, sin embargo, pues algo de intrigante tiene que el presidente haga un comentario de este tipo, Anabel. Pues sí, Ricardo, la situación que hemos vivido periodistas que hacemos investigaciones para hacer que funcionarios públicos rindan cuentas, pues siempre ha sido un periodismo de alto riesgo y bueno, en mi caso, haber hecho investigaciones en su momento cuando Felipe Calderón era presidente de la República y García Luna era el policía más poderoso de México, pues haber publicado que ambos tenían señalamientos de vínculos con el crimen organizado, con el cártel de Sinaloa, pues era una situación muy riesgosa. Me contaron una historia muy breve hace un par de semanas, hace un par de meses, todavía se podían tener reuniones públicas, en una reunión del Colegio de México. Me tocó hablar justamente de este tema. Y bueno, pues me atreví a decir que ahora se confirmaban las hipótesis del vínculo entre el gobierno de Felipe Calderón y concretamente García Luna y el cártel de Sinaloa. Y Guillermo Valdés, que estaba sentado en la misma mesa, me dijo, bueno, esas son hipótesis de Anabel Hernández. Y en ese momento creo que me entró el enojo gremial y le dije, Guillermo, con más respeto a la periodista primera que tuvo razón y que hoy no hay manera de refutarle. Pero me quedó la convicción de que gente como Guillermo Valdés todavía a estas alturas les parece una volada periodística, algo que hay evidencia abrumadora. La historia te ha dado la razón. Por cierto, recientemente hasta Roberta Jacobson te dio la razón. Yo te pregunto, ¿por qué la negativa, la sordera de ese gobierno para escuchar los argumentos que tú en ese momento fuiste antes poniendo? Que nada, tendríamos que recordar que el señor Guillermo Valdés es juez y parte. Así que no es una voz autorizada y yo que él guardaría mesura en lo que comente en privado o en público, porque él fue parte de ese gobierno y era encargado del CISEN. Ahora era parte de su chamba descubrir mucho antes y mucho más eficazmente lo que una periodista como yo sola, sin todo un equipo atrás, ni fiscales, ni espías, ni micrófonos escondidos, podía escuchar, ¿no? Así que bueno, yo no estuve ahí presente en el Colegio de México, pero este comentario es realmente ridículo, ¿no? Porque ahora no me hirvió la sangre, tengo que decirlo, y se notó. No debo decir, es chistoso. A mí ya no me hierve la sangre, a mí me da un poco de risa, porque fíjate qué situación me ponen. Ahora resulta que el gobierno de Estados Unidos, la potencia mundial hasta ahora, mientras China no demuestre lo contrario, todavía más importante del mundo, una periodista le puede poner la agenda. Y las publicaciones de una periodista, que dice el señor Valdés, son invenciones, ¿no? Pueden llevar que un juez emita una orden de aprehensión contra un exfuncionario público como Genaro García Luna y lo lleve a la cárcel y lo acuse exactamente de los mismos señalamientos que yo fui acumulando desde el 2006 que empecé a investigarlo hasta el 2019 como libro del traidor. ¿Es esa la influencia de Anabel Hernández? ¡Wow! Entonces yo debía haber sido la titular de CISEN y no el señor Valdés. Ahora, mi pregunta es de fondo en este sentido, porque tú sabes que el Estado mexicano son muchas agencias. O sea, el Ejército está de un lado, ¿no? Desde luego la Secretaría de Seguridad Pública en ese momento, el CISEN. Y lo cierto es que García Luna se impuso sobre todas esas agencias. Me cuesta pensar que todas eran socias de su complicidad. Y el CISEN es
quizá una de las instituciones que jugó el peor papel, porque como el propio embajador Carlos Pascual entonces dijo, no aportó inteligencia alguna, ¿no? Ni información inteligente ni análisis inteligente para lo que estaba ocurriendo. ¿Tienes alguna explicación? ¿Fue parte de la complicidad o fue parte de la ineptitud? Mira, el señor Valdés Guillermo no ha estado objeto nodal, central en mis investigaciones, pero sí en general todo lo que es el CISEN. Y estamos hablando de una agencia de inteligencia que principalmente ha trabajado con fines políticos. Por desgracia, no es una agencia de inteligencia que ha trabajado realmente para dotar al gobierno de información para combatir delincuencia organizada, lavado de dinero y ese tipo de cosas. La verdad es que no. Habitualmente el CISEN antes de Calderón, desde que fue creado hasta ahora que fue desaparecido, tenía esas funciones. Yo, por ejemplo, te daría el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Ahí en la masacre, ahí mientras el ejército estaba presente, ahí mientras la Policía Federal estaba presente, ahí mientras la Agencia de Investigación Criminal estaba presente en la escena del crimen, también estuvo el CISEN. Y es el día y la hora que no entregan los reportes. No estoy ya en ese momento, por supuesto, no estaba hablando del señor Valdés, no estoy hablando del señor Valdés, estoy hablando del CISEN como institución, de lo que significa en México. Entonces estamos hablando, ¿qué hacía el CISEN ahí en esta marcha, en esta toma de camiones de los muchachos de Ayotzinapa? ¿Por qué no estaba más bien viendo qué narcos estaban dando órdenes en Guerrero, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando de una agencia que nunca cumplió con su objetivo. Yo pienso que sí acumulaba información, pero política, con fines políticos. Y si estamos hablando de ese espíritu, si de casualidad se les hubiera cruzado al CISEN en aquellas épocas información de Genaro García Luna o del propio presidente involucrados con narcotráfico, pues justamente por fines políticos, pues nunca la habrían dado a conocer y hasta hubieran desaparecido, imagino, porque hay muchos expedientes del CISEN, y eso sí me consta, que han desaparecido a lo largo de diferentes sexenios. Ahora hablemos de la contraparte. En Estados Unidos también hay varias agencias, por cierto, varias de ellas dedicadas a la inteligencia. Está desde luego desde la DEA, ¿no? Esta oficina justamente que hace investigación en materia de drogas, pero también tenemos al FBI en Estados Unidos, que tú los has tenido en alguna ocasión como fuentes, y hay otros sistemas también de seguridad que le proveen información tanto a la Secretaría de Estado como a la propia Casa Blanca. Esas distintas agencias, hoy queda claro, tenían información sobre el proceder de algunos funcionarios mexicanos, y dice Roberta Jacobson, rumores por lo pronto a propósito del hombre fuerte en la persecución contra las empresas criminales, Genaro García Luna. Yo te rogaría lo que nos puedas compartir de la información que por esa fuente te empezó a llegar, Anabel, y cuándo. Yo sé que ya a estas alturas es historia, pero vale la pena regresar a ese punto. ¿Cuáles fueron las primeras fuentes del otro lado de la frontera que te proporcionaron información, te alertaron y completaron la hipótesis de trabajo que tú ya traías en México? Bueno, yo lo que te puedo decir es que cuando yo comencé a publicar información patrimonial de García Luna, porque yo la primera información que obtuve sobre él era por parte de algunas organizaciones criminales, que abogados, lavadores de dinero o directamente miembros del crimen organizado que señalaban que García Luna estaba en su nombre, que trabajaba para el cártel de Sinaloa. Después, señalamientos de integrantes del propio gabinete de Felipe Calderón. Y bueno, es verdad, una cosa son los señalamientos, que pueden ser chismes, pueden ser rumores, sin duda alguna, eso es una gran posibilidad que yo siempre me planteo como periodista cuando inicio una investigación. Y yo tantas veces en mis investigaciones que empiezan así, con este tipo de señalamientos, al final con mis investigaciones me doy cuenta que son rumores, falacias, conspiraciones, y digo, basta, esto es una información falsa y nunca llega a mis libros ni a ningún artículo. En el caso de García Luna, yo pensé, bueno, pues yo no es que pueda meterme a su casa a contar el dinero que dicen que guarda ahí, ¿no? Pero sí puedo hacer algo, puedo hacer una investigación patrimonial, y fue lo que hice. Y es ahí como por primera vez hizo el clic
en el sentido de había acusaciones de que recibía sobornos de crimen organizado, por un lado, y por otro lado, él empezaba a acumular velozmente una fortuna, dinero, empezaba a acumular propiedades, un tren de vida que jamás se hubiera dado, y no se lo estaba dando su salario como servidor público, no era su salario como secretario de Estado, el dinero venía de otra parte. Debo decir que honestamente investigué incluso en su declaración fiscal si se había ganado la lotería. Lo llegué a pensar. ¿Qué tal que ese pobre hombre, este policía honesto, pues sí se la bueno, sacó, decente, ¿verdad? ¿no? Que nació ahí en la Venustiano Carranza, en una familia pues de clase de extracto muy humilde? ¿Qué tal que si se ganó? Tenía un abuelo millonario, tenía un pariente, se ganó la lotería. Yo investigué, debo decir, honestamente, lo digo con seriedad, un poco con ironía ahora, pero lo digo con seriedad porque ese es el nivel de mis investigaciones. Tenía yo esa posibilidad en mi cabeza. Podía ser posible. Y lo investigué. Y no. Él no había declarado que se había ganado la lotería, no había declarado que se había ganado una herencia, porque esas declaraciones se hacen en la declaración fiscal y también en la declaración patrimonial, y no lo había hecho. Y sin embargo tenía un montón de propiedades y de vehículos y de tren de vida que no podía justificar. Y es ahí cuando empieza a investigar aún más a fondo, más profundamente. Aquí hay materia realmente mucho más profunda. No es solo un funcionario corrupto, sino al menos hay materia para pensar que puede haber realmente estos vínculos con el crimen organizado. Es ahí cuando algunas autoridades americanas se acercan a mí para preguntarme. Y yo digo, bueno, un poco digo, bueno, ustedes, yo voy a saber más que ustedes. Y es ahí, me parece, cuando los americanos también comienzan a darse una idea de que estas cosas que se estaban diciendo de García Luna en los grupos de crimen organizado no eran solo historias. Y es ahí cuando empieza una investigación informal. Y la información que yo tengo, que puedo compartir con tu auditorio, es que al menos a partir de 2014, ya el gobierno tenía ya una investigación formal, oficial, clara, abierta, con elementos contundentes y, ¿cómo se dice?, y inconfundibles, de que el señor García Luna había estado involucrado en narcotráfico durante todo este tiempo. Y esta investigación duró largos años, pues porque tenían que, imagínate, para ese primer secretario de Estado que es llevado a juicio en Estados Unidos, detenido en la cárcel, para hacer un caso como este, requirieron muchos años de investigación. Yo llevo 15 años investigando, bueno, el gobierno americano ha investigado por un largo periodo esto. Esta es la información que puedo compartir. Anabel, voy a entrar en el fangoso terreno de la especulación, pero necesito hacerte esta pregunta. En los Estados Unidos, como en México, vuelvo a lo mismo, hay actores políticos, incluso actores burocráticos distintos, con intereses distintos, al punto donde quien era vicedirector de la DEA en estos años en que estás mencionando, 2009, 2010, 2011, Mike Vigil, ahora ya retirado, ha salido a defender a García Luna, advirtiendo que para él es un hombre honesto. Y uno no deja de preguntarse frente a estas declaraciones si no había un segmento de la DEA e incluso de la burocracia en la Casa Blanca, en el gobierno estadounidense, que junto con García Luna definieron al cártel de Sinaloa como un cártel benigno con el que valía la pena pactar para combatir al resto de los cárteles. En otras palabras, que García Luna, más que ser socio o solo socio del cártel Sinaloa, en realidad era parte de una maquinaria que trasciende al país de apoyo al cártel de Sinaloa. Y desde luego, insisto, esta pregunta raya en el margen de la especulación, pero dado los datos que estamos viendo, vale la pena explorar esa especulación con alguien como tú que has estado tan cerca de los datos duros. Bueno, yo lo que pondría sobre la mesa es un hecho que no es una especulación. En paralelo, mientras Genaro García Luna estaba hablando, recibiendo sobornos del cártel de Sinaloa, de acuerdo a mis investigaciones y de acuerdo ya a los documentos, a la información acumulada por la Fiscalía en Nueva York, en paralelo, en ese tiempo, al mismo tiempo, simultáneamente, la DEA
tenía pláticas y negociaciones con Ismael El Mayo Zambada, con el Chapo Guzmán y con su hijo, Vicente Zambada Niebla, pláticas, negociaciones, encuentros constantes que yo hablo y relato directamente en mi libro El Traidor, el diario secreto del hijo del Mayo, porque el propio Vicente Zambada Niebla habla de estos encuentros en su diario y lo señala y lo describe la hora, el lugar, como el Chapo, como su padre le explicaron que ellos trabajaban con la DEA, con algunos funcionarios de la DEA, y que le daban los nombres de los capos enemigos, y así la DEA fingía que algunos agentes de la DEA decían cumplimos con nuestra labor porque capturamos a algunos narcos, pero por supuesto si al Mayo Zambada le quitaban a todos los enemigos del medio, pues es muy feliz porque eso en automático lo empoderaba, ¿no? Cada vez que el Mayo Zambada le daba más nombres a estos agentes de la DEA y los capos de los Zetas y después de los Beltrán Leiva o la gente de Carrillo Fuentes era encarcelada, pues para él mejor. Esto ocurrió de manera simultánea. Si tú me preguntas si esta operación simultánea era acordada previamente entre García Luna y otros agentes de la DEA, eso no lo sé. Y yo no tomaría el riesgo ni siquiera de decirlo. Me parece que es una de las cosas muy importantes, fundamentales, que también deberán de salir en el juicio de García Luna. Otro elemento que no es una especulación, que lo sé a ciencia cierta, es que así como mencioné que había elementos, funcionarios del gobierno americano, del Departamento de Justicia, que comenzaron a investigar a García Luna, también sé que estos funcionarios que estaban allá en Estados Unidos no confiaban en muchos de los funcionarios que estaban adscritos a la Embajada de Estados Unidos en México. Y eso que ya ni siquiera estaba el sexenio de Felipe Calderón, mucho menos con el secretario de Felipe Calderón, porque sabían que García Luna tenía amigos, gente con los que simpatizaban con él entre los miembros, entre algunos funcionarios públicos que estaban adscritos a la Embajada de Estados Unidos. Cuidado, yo no estoy diciendo que sea una cosa masiva, estructural de la agencia ni del gobierno americano. Por desgracia, lo que yo he aprendido en mis investigaciones es que en México esta corrupción, al menos en el sexenio de Felipe Calderón, y lo detalla muy crudamente, muy grotescamente, Vicente Zambada Niebla, que habló con muchos de estos funcionarios públicos, que iba a Los Pinos, ¿no? Hoy también me informan, por ejemplo, que un informante me recuerda que Edgar Valdés Villarreal contaba también que él mismo acompañó a Arturo Beltrán Leiva a una cita en Los Pinos cuando estaba el sexenio de Felipe Calderón. Estamos hablando de cosas realmente muy delicadas que ocurrieron abiertamente. Y bueno, lo que me señalaban estos funcionarios es que no confiaban en los americanos, porque mientras esto sucedía, muchos exfuncionarios de la DEA y funcionarios en turno, agentes, iban a las fiestas de García Luna, ahí en Jardines en la Montaña, convivían sus hijos con los de García Luna. Entonces, aunque ya sabían de los señalamientos, de los rumores, de las declaraciones, que no eran ya rumores, sino declaraciones ministeriales de narcotraficantes en México desde 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, no declaraciones de una periodista, declaraciones rendidas en la PGR, de eso estamos hablando, con detalles muy claros que el gobierno de Felipe Calderón simple y sencillamente ignoró. Y bueno, también estos amigos que García Luna llegó a acumular en la DEA y en otras agencias del gobierno americano durante ese periodo. Falta una pregunta que es la principal del día de hoy, Anabel, y es pues lo que esta mañana el presidente López Obrador señaló al advertir que cualquier juicio a Felipe Calderón tendría que estar mediado por una consulta popular. Me tengo que ir a corte muy breve por cuestiones publicitarias, pero estamos en un minuto de vuelta para que me ayudes con esta última respuesta y después de eso te libero. No sabes cuánto te agradezco que nos acompañes. Corte y regresamos. No, al contrario, gracias. Esto es Arras del Suelo, la octava 88.1 de la radio, y estoy con Anabel Hernández. Anabel, muchas gracias por esperarnos, porque esta es la pregunta principal de toda la entrevista. Hoy en la mañana el presidente
recordó lo que dijo el día de su toma de posesión, cuando dijo que el juicio a los expresidentes tenía que ser mediado por una consulta popular, algo que entre abogados pues despierta desconfianza, porque pues no es con consultas populares como se procede con la justicia, sino con pruebas y con procesos judiciales que se llevan en los tribunales. Me encantaría escuchar tu opinión al respecto, Anabel. Bueno, yo pienso que es importante no perdernos en una cosa que es sustantiva. Yo pienso que Andrés Manuel López Obrador, el presidente, puede expresar su opinión muy personal, casi privada, ¿no?, de lo que piensa sobre esto. Pero el hecho es que hoy en México, por fortuna, cuenta con una Fiscalía General que es por ley independiente, que no necesita del permiso ni del referéndum, ni del plebiscito, ni de la voluntad popular, ni de la voluntad de Andrés Manuel, ni de Ricardo Rafael, ni de Anabel Hernández, para hacer una investigación que debe de hacer de oficio. Es decir, simplemente en cuanto vea elementos de conocimiento público que dan por sentado la posibilidad de un delito, lo que debe hacer es investigar y después decirnos a los mexicanos qué es lo que ha investigado. El problema, y eso tendríamos que preguntarle, o alguien tendría que preguntarle al señor Gertz Manero, es que en este momento, al menos hasta febrero o marzo de este año, estaban trabajando en la Fiscalía General en áreas clave, en áreas muy sensibles, muy importantes, gente del equipo corrupto, del equipo que supuestamente había recibido también sobornos junto con García Luna del Cártel de Sinaloa, están ahí enquistados en la Fiscalía General. Entraron gracias a la ayuda de Omar García Harfuch, cuando él fue nominado titular de la Agencia Federal de Investigaciones después de que se fue Tomás Herón. Es ahí donde un montón de funcionarios de la Policía Federal, del Círculo de García Luna, se cambiaron a la Agencia de Investigación Criminal y después de ahí saltaron a otras áreas de la Fiscalía General. Y no hay que olvidar que finalmente la Policía Ministerial, la Agencia de Investigación Criminal, es la policía encargada de hacer estas investigaciones de delitos, encontrar las pruebas suficientes, ir con un juez y pedir una orden de aprehensión si es que esto procede. Así que tal vez esa sea la explicación de por qué, aunque la Fiscalía General es independiente por ley y debe seguir su propio curso, independientemente de lo que el presidente de la República exprese o no, es posible que eso sea. A diferencia, debo decir, de Felipe Calderón. En Felipe Calderón teníamos la Procuraduría General de República tradicional, donde dependía totalmente del Poder Ejecutivo, y él, a diferencia de ahora Andrés Manuel, sí podía darle órdenes a la Procuraduría General de la República de iniciar investigaciones. De hecho, la información que yo he ido acumulando a lo largo de este tiempo, incluso ahora, porque sigo investigando sobre estos temas que han generado tanto daño, sobre todo si algunos de estos funcionarios públicos siguen ahí vigentes, girando en diferentes instituciones como la Fiscalía General. Entonces, lo que sí pude saber es que la PGR tenía en su momento, en el sexenio de Felipe Calderón, una serie de declaraciones ministeriales detalladas de corrupción de García Luna y de otros funcionarios públicos, y que ahí sí el presidente, en vez de impulsar las investigaciones, aparentemente, de acuerdo a lo que me informan, es que pues hizo que el caso quedara impune de García Luna, ¿no? Entonces, la diferencia es que en ese momento sí podía girar instrucciones, y ahora, pues independientemente, incluso el presidente no podría girar instrucciones a la Fiscalía General Andrés Manuel López Obrador, aunque quisiera, sería muy mal visto y sería incluso ilegal. Lo que tiene que hacer el señor Gertz Manero es hacerlo una investigación de oficio. Tú has dicho en otros espacios que no estás segura de que este gobierno haya completamente roto nexos y conversación con la empresa criminal de Sinaloa. ¿Tiene que ver con esto que me acabas de decir o hay más información al respecto? Yo lo que he señalado, y es un hecho, es que contratos de empresas legales financiadas con el dinero ilegal de las drogas
de Ismael Mayo Zambada, obtuvieron contratos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el último año, particularmente en 2018, y por desgracia son contratos multianuales que, aunque es directamente el propietario, la empresa vinculada a este narcotraficante, estos contratos siguen vigentes, al menos hasta febrero de este año, de acuerdo a los últimos seguimientos que hice, la información que obtuve, es que estos contratos serán vigentes, y ahí venía la respuesta, es cómo es posible que el gobierno siga pagando del dinero público contratos a empresas que son incluso boletinadas por la OFAC, directamente por el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, vinculadas. O sea, no es una empresa nueva que uno diga, es que no se sabía que era del Mayo Zambada. No, son empresas directamente vinculadas desde hace mucho tiempo que tienen contratos. Y bueno, por supuesto, estos personajes, estos funcionarios, secretarios de Seguridad Pública estatales como el Estado de México o del propio Distrito Federal, Ciudad de México, vinculados al equipo de Genaro García Luna, gente que creció, se hizo, tuvo la protección, el beneplácito de García Luna en aquellos tiempos, ¿no? Entonces estamos hablando de que sí, independientemente, además de estos contratos que siguen vigentes, tenemos una estructura de Genaro García Luna y de otros funcionarios corruptos que siguen ahí presentes, ¿no? En este nuevo gobierno. Anabel, tú eres la prueba de que el oficio periodístico en México ha tenido extraordinarios exponentes y que sí hubo quien, a pesar de todas las circunstancias, ejerció la libertad de expresión y la libertad de prensa. Hubiese sido mejor que hubiera habido mucho más periodistas como tú en los tiempos más complicados, pero ahí estás tú justamente para dar prueba de lo que el periodismo puede hacer al pasar del tiempo. Anabel, te abrazo muy fuerte, te agradezco mucho que te hayas desvelado hoy con nosotros, que acompañes a la audiencia. Lo mejor para ti, para tu familia en estas fechas, y ya hablaremos de Italia en la próxima ocasión, querida Anabel. Claro que sí, con muchísimo gusto, Ricardo. Un abrazo a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Un abrazo. Buenas noches.